propio de la renovación carismática, en alegría siempre, esa es la que ofrecemos, nuestro aplauso. Por eso renovemos nuestro aplauso al Señor en esta noche, a ver el que sostiene la vida de cada uno de nosotros. Aquí la gloria del Señor, aquí el poder, aquí la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y gracias por permitirme compartir este espacio donde puedo ejercer el ministerio sacerdotal a través de la predicación, y darle gracias al Señor y darle gracias a ustedes como instrumentos, la coordinación diocesana que nuestro obispo ha nombrado para que lleve adelante, según los designios del Espíritu, la presencia de la renovación carismática en nuestra iglesia particular de Mar del Plata. Cuando preparaba esto y trataba de ponerlo en oración, me vinieron 2 o 3 ideas posibles para compartir la palabra, para elegir un texto bíblico que pudiera iluminar. Me quedé al final con una. A partir del texto de Marcos 10, 35-45, que es el texto que compartimos hace 1 semana y media en la liturgia, que lo tenemos más o menos fresquito de participar en la misa dominical en nuestras comunidades. Tenemos una hojita donde está el texto, cada uno lo puede seguir o de su Biblia o de la hojita. En la hojita tenemos la traducción de la Biblia del Pueblo de Dios, que es la que utilizamos en la liturgia en la República Argentina, Marcos 10, 35-45. Pero cada uno lo puede seguir de donde quiera. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Le respondieron: podemos. Entonces Jesús agregó: ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga esclavo de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate
por una multitud. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Este texto que ya hemos compartido entonces en la liturgia quiere ser hoy para nosotros palabra viva, palabra de Dios, palabra que venga a nuestros corazones. Este episodio está después de que Jesús anuncia por segunda vez que sube a Jerusalén a padecer. Jesús va anunciando la pasión y sus apóstoles, sus más cercanos, están en otra sintonía. Están buscando y viendo, ver quién tiene un puestito importante cuando Él venga en su gloria. En este contexto le piden Santiago y Juan, uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué tienen en la cabeza Santiago y Juan? Que Jesús es un Mesías político y social, que viene a sacar el poder de los romanos de una patada e instaurar el reino de Dios, pero en categorías políticas, incluyendo la dimensión religiosa, porque en Israel esto estaba junto. Pero la mirada es una mirada solamente horizontal. No hay una perspectiva trascendente. Están en lo inmediato. Le piden esto a Jesús y Jesús le responde con claridad. No saben lo que piden. Muchachos, están desubicados, le hubiera dicho, en criollo, hoy en día, ¿qué les pasó? Están medio chapitas con lo que están pidiendo. Y les hace una contrapropuesta. Pueden beber el cáliz y recibir el bautismo que yo recibiré. Cáliz hace referencia a la copa, es una simbología muy fuerte en el Antiguo Testamento y es similar a lo que nosotros decimos un trago amargo. Y bautismo no está hablando del sacramento del bautismo, sino de la pasión del Señor. Entonces, la invitación es a vivir la pasión. No van a tener el puestito a la derecha y a la izquierda, pero yo los invito claramente a vivir la pasión. Cancheritos, Santiago y Juan, que le van a decir, podemos. Jesús agrega que van a vivir la pasión. La tradición nos dice que los dos experimentaron el martirio, no lo dice la palabra, pero la tradición posterior nos lo recuerda. Pero los lugares de la derecha y de la izquierda no me toca a mí concederlo, sino que estos puestos son para quienes han sido destinados. Ahí termina como la primera parte del texto y comienza la segunda. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Uno puede preguntarse acá, ¿por qué se indignaron Santiago y Juan? Los otros 10 contra Santiago y Juan. Porque eran muy piolas, la tenían re clara, seguían a Jesús de manera incondicional, o porque Santiago y Juan le ganaron de mano y ocuparon el puestito de la derecha y de la izquierda, que ellos también de alguna manera anhelaban el lugar. El texto no lo dice, pero por la catequesis que hace Jesús después, lo más probable es que la indignación de los otros 10 venga porque estos le ganaron de mano. Vieron que Santiago y Juan reciben el título en el Evangelio de Boanerges. Es una palabra aramea que significa hijos del trueno. Parece que eran así, un poco histriónicos. Podían mandar al frente cualquier realidad, cualquier cosa. Recuerda que cuando pasan por Samaria y no lo reciben, ellos van cancheritos también a Jesús, quieren que baje fuego para que los consuman. Jesús, una vez más, no entendieron nada, muchachos, digamos, ¿no? Entonces, tenía como esta cosa muy impetuosa. Entonces, en realidad, lo más probable, la indignación de los otros 10 venga porque dijeron, estos ya se acomodaron, no nos queda ningún ministerio a nosotros cuando venga entonces el poder
político y terrenal de Jesucristo que saque a los romanos. Entonces Jesús los llama y a todos le hace una catequesis sobre el poder y sobre la autoridad. Ustedes saben que aquellos que se consideran gobernantes dominan las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos le hacen sentir su autoridad. Literalmente es el peso negativo de la autoridad sería. Nada novedoso en lo que ha pasado a lo largo de los siglos y lo que puede pasar en la actualidad. El poder profano, el poder de sentido, es así. Entre ustedes, versículo 43, no debe suceder así. Y esta es la palabra fuerte para nosotros hoy. Ya nos vamos metiendo. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, al revés, de otra manera, el que quiera ser grande, que se haga servidor. Y el que quiera ser primero, que se haga esclavo. La palabra esclavo a nosotros por ahí nos choca un poco, pero hay que entenderlo en el contexto de aquella época. Y nos tiene que venir la imagen de Jesús lavando los pies a sus discípulos. Esa es la esclavitud, el símbolo de la esclavitud que el Señor plantea. Hola, la Virgen, aquí está la esclava del Señor, ¿no? En esa perspectiva, nosotros, en la perspectiva de María, o en la perspectiva cristológica de Dios nuestro Señor, lavando los pies a sus discípulos, entendemos esta palabra esclavitud. Entonces, el que quiera ser grande, que se haga servidor; el que quiera ser primero, que sea esclavo. No anula que alguien quiera ser grande y que alguien quiera ser primero. Fíjense, esto es interesante. No lo ve como mal, pero marca cómo tiene que ser. ¿Querés ser grande? Sé servidor. ¿Querés ser el primero? Sé esclavo. Y se pone como modelo él mismo. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. ¿Cómo llevamos esta palabra a nuestra vida para que realmente sea palabra de Dios, viva y eficaz en nuestro corazón y en nuestra historia? 3 puntos propondría para reflexionar. Primero, tener presente que el poder y la autoridad en sí mismo no son malos. Es más, son necesarios. El poder y la autoridad es necesaria para llevar la vida comunitaria adelante. Desde el núcleo más chiquito, que es la familia. Una pareja, incluso antes de tener hijos, ya tiene que tener ejercicio de poder y autoridad, más cuando vienen los hijos. Hasta la relación entre las mismas naciones y cada nación en sí, el poder y la autoridad, pasando por el ámbito profano, yendo por el ámbito directamente religioso, el tema del poder y la autoridad es absolutamente necesario. El que quiera ser el primero, el que quiera ser grande, Jesús no lo anula, está presente. Y esto es importante afirmarlo porque ante tanta situación de abuso de poder, hoy pareciera que poder y autoridad es mala palabra. Y no es mala palabra. Es absolutamente necesario. Cuando un papá y una mamá no ejercen el poder y están ausentes de sus hijos, todo esto es lo que genera. Una situación, me decía la psicóloga el otro día, discernimiento de un niñito de 5 años si usaba o no usaba celular, que elija él. ¿Puede elegir a los 5 años un niño? No digo que no lo use, de decir, bueno, no me meto en eso, lo tutoriás, lo acompañás, digamos, no tomo una postura, pero que pueda elegir él, que papá y mamá no estén presentes a la hora de discernir y decidir si a los 5 años puede usar un celular, por más que tenga más capacidades que yo para escribir en el telefonito, digamos, porque los chicos van adquiriendo estas capacidades, digamos. Entonces, una ausencia de poder y de autoridad. Así como el exceso de poder y autoridad, el autoritarismo,
genera situaciones tan negativas, también la ausencia de ejercicio del poder y de autoridad genera anarquía, aunque no la describamos con esta palabra, y genera estas situaciones de ausencia en la dinámica del desarrollo propio de la vida. Poder y autoridad no son mala palabra, y esto no justifica los abusos. Sí, cuando yo iba a la escuela, la maestra decía algo, mi mamá le daba la razón a la maestra, digamos. Hoy en día la maestra tiene que, y por ahí la maestra podría, en ese caso, abusar de esa autoridad, de ese poder, digamos, ¿no? Y estaba mal, pero en muchos casos no había abuso de poder y de autoridad, y esto quedaba absolutamente claro. Hoy en día, ante cada cosa, las maestras tienen que firmar 7 papeles, 15 papeles para que cubrirse ante alguna situación compleja o difícil. Poder y autoridad son necesarios para la familia, para la iglesia, para la sociedad civil. Primera afirmación. Segunda afirmación. El poder y la autoridad quedan calificados por cómo lo ejercemos, por cómo lo ejercitamos. ¿Y a quién miramos? A Jesucristo. La persona más importante de este lugar, el Dios grande, el Dios poderoso, hoy en su palabra nos enseña claramente cuáles son las categorías de poder. Ni la ausencia ni el autoritarismo son el ejercicio cristiano del poder. ¿Cuáles son las características? El que quiera ser grande, que se haga servidor. El que quiera ser primero, que se haga esclavo. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por una multitud. El poder en clave cristiana lo ejercita nuestro Señor Jesucristo y nos enseña a nosotros a ejercitarlo con estas dos categorías: servir y dar la vida para rescatar al otro. Servir y dar la vida para rescatar al otro. Por eso, fíjense la paradoja. ¿Cuál es el lugar, la imagen más clara del poder de Dios? La cruz, que lleva a la resurrección. Pero cuando miramos la cruz, donde está la entrega de Dios por amor, que llega a la muerte y muerte de cruz, tenemos las dos categorías: servicio y rescate de la multitud. Entonces, el poder para el discípulo del Señor, en la familia, en la iglesia, en el grupo, en la parroquia, en el ambiente y en la dinámica del mundo, tiene que estar marcada por estas dos realidades: servicio y dar la vida para rescatar al otro. Esto es lo que califica el poder y lo que califica la autoridad en clave cristiana. Son principios, no se nos dan normas concretas, ¿no? Porque aparte los sistemas van cambiando, no solo en el ámbito civil, sino que también en el ámbito eclesial. El Espíritu va soplando y hay estructuras, formas de ejercitar el poder que cada tiempo, a la luz del único Espíritu, va haciendo discernimiento en la iglesia y en el mundo para llevar adelante la comunidad de los creyentes y la comunidad civil. Eso puede cambiar. Lo que no puede cambiar son los principios. El verdadero discípulo del Señor ejerce el poder y la autoridad con actitud de servicio y dando la vida para rescatar al hermano. Segundo punto, Jesucristo es el centro, es la clave, nos da las fuerzas y es para nosotros modelo, sobre todo en la cruz y en su entrega para salvarnos, de el auténtico ejercicio del poder y de la autoridad. Tercero y último, ¿cómo ejerzo yo hoy el poder y la autoridad?
La primacía la tiene el segundo punto, Jesucristo. Pero se nos vuelve a nosotros en clave de pregunta. ¿Cómo ejercito yo hoy el poder y la autoridad? Porque acá tenemos una tentación, que es escaparnos por la tangente, así como se escapan por la tangente los apóstoles de Jesús, que Jesús les habla de que sube a Jerusalén a padecer, y ellos están papando moscas, viendo quién encuentra el puestito, después están peleando por un pan en otro momento en el barco, en otro momento están discutiendo quién es el más grande. Nosotros corremos el riesgo de, cuando hablamos poder y autoridad, pensar en los que vemos un poco más arriba en el ejercicio del poder y la autoridad. Pensar en los políticos, en los dirigentes sociales, en los dirigentes religiosos que podemos ver más arriba. Y podemos ver más arriba. Podemos hasta criticar constructivamente, no el corazón, pero sí las acciones, de quien ejercita el poder y la autoridad en la iglesia o en la sociedad civil, y podemos hacer un juicio con misericordia de esas realidades. Pero no solamente ejercita el poder, lo ejercitaba Pulti, ahora lo ejercitará Arroyo, lo ejercitaba Scioli, ahora lo ejercitará María Eugenia, lo ejercitaba Cristina y ahora lo ejercitará quien Dios quiera, digamos, ¿no? No sabemos todavía. No solamente ellos ejercitan el poder en estos ámbitos, sino que el poder y la autoridad lo ejercitamos todos. Ni siquiera hoy el poder se ejercita solamente del que tiene una responsabilidad superior hacia el inferior. El poder se ejercita del que tiene la autoridad legítima hacia los inferiores, pero también el que está siendo conducido ejerce el poder hacia su autoridad legítima. Ejerce el poder hacia los que tiene al costado. Y ejerce el poder a los que tiene a cargo. A veces a los obispos le complicamos más la vida a los curas que otras cosas, digamos, ¿no? Y teóricamente el obispo tiene el poder para conducir y en una estructura bastante bien marcada. Y sin embargo, no es tan sencillo para los obispos ejercitar el poder con el gremio nuestro del Bachi mío, que es bastante complejo a veces, digamos, en algún punto. Tiene sus dificultades en esto. Y no es tan sencillo aunque tenga la autoridad. Lo que decíamos recién en clave educativa. Una maestra para ejercitar el poder, un profesor de secundaria para ejercer el poder como corresponde, motivando, estimulando, respetando el estilo posmoderno de los muchachitos, digamos, pero bueno, hasta dónde sí, hasta dónde no, y cómo ejercitarlo. Las recetas de hace 35 años atrás no sirven para nada hoy, está claro, y no las podemos aplicar. ¿Y pero qué hacemos? No podemos generar el vacío de poder. Entonces fíjense, el poder se dirige en todas direcciones. Yo pongo siempre un ejemplo para entender esto. Una persona postrada en una cama, en una casa, puede tener más poder y más autoridad que el resto de las 7 u 8 personas que están viviendo y coleando, dando vueltas alrededor de esa persona. Hay personas que están postradas que son santísimas, santísimas. Y hay personas que están postradas que a veces son jodidísimas. Perdonen la expresión, pero es así. Es así. Y ustedes lo sabrán por conocimiento de alguna experiencia. Y esa persona que no puede moverse, que no puede valerse, que necesita hasta para ir al baño, está ejerciendo el poder y la autoridad. ¿Y cómo lo está ejerciendo? Ahí viene la pregunta. Entonces, lo primero, tener presente que todos ejercitamos el poder y la autoridad de una u otra forma. Y hay formas muy sutiles, muy tramposas de ejercitar el poder y la autoridad. Y Satanás, que es muy inteligente, como serpiente sabe meterse, sabe buscar, digamos,
y se mete por ahí donde nosotros tenemos una rendija, en la familia, en el grupo, en la parroquia, en el corazón. Se mete por esa rendija y en esa rendija trabaja tranquilito. Formas sutiles de ejercer el poder. El capricho. No el capricho de un nenito, que es parte de su etapa madurativa. El capricho de los que ya tenemos más de 22, 23 años, digamos, ¿no? Entonces, el capricho es una manera de ejercer el poder. No siempre tiene que ser dramática ni grave, pero es una forma de ejercer el poder. Bloquear el diálogo, otra forma de ejercer negativamente el poder. Cuando uno bloquea el diálogo con el otro. En mi casa nunca se grita, nunca se discute, pero nunca se habla. Y a veces un gritito sin dañarnos, una discusión sin maltratarnos, es preferible a no hablar ciertos temas que son necesarios. Es una forma grotesca cuando se lleva al extremo, no te permito dialogar tal tema. Esto no significa que a veces cuando hay un conflicto, y es muy saludable, esperar un tiempo para charlarlo. Nos agarramos, nos peleamos, nos dijimos todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que charlarlo los 15 minutos? No. Una cubetera en la cabeza, por un lado, el otro se va con una cubetera en la cabeza por otro, y esperemos 2 días. Dentro de 2 días empezamos a charlarlo, digamos, ¿no? Cuando la cubetera se derritió, digamos, bien y cayó toda el agua, pasó el momento de calentura fuerte, ahí podemos entonces empezar a charlar la situación. Eso está perfecto. Uno va programando con estrategias en el tiempo y va enseñando a los demás a poder regular la ansiedad ante una situación de conflicto y poder haciendo el camino que el Señor señala. Pero no bloquear la situación. Otra forma muy común de ejercer el poder de manera sutil, la victimización. La victimización, y seguro que tenemos ejemplos de sobras cada uno de nosotros. Por otros, pero miremos primero por nosotros, Miremos primero por nosotros. Por ahí no, por ahí en eso yo no tengo. Pero ejemplos de sobra. Está instalado como socialmente, digamos, ¿no? Está instalado como socialmente. El problema de la catedral terminamos siendo culpables nosotros de que las mujeres venían a mostrar sus partes íntimas y todas estas cosas, terminando la culpa por lo que estaban rezando en el atrio, digamos, ¿no? Trastoque, digamos, ¿no? Me dice, ¿qué pasó? Digamos, ¿no? En el discurso. Pero esto pasa en los distintos ámbitos de la vida. La victimización. Y aparece infama, aparecen intrusos, aparecen cosas, entonces nosotros lo copiamos, digamos, ¿no? Entonces nos va haciendo como una especie de modo mentis, y el tema de la victimización a veces funciona además, digamos, para conseguir algún objetivo. Y entonces lo vamos casi aplicando y es una forma de ejercitar el poder. A veces las personas que se hacen las mosquitas muertas también ejercitan más el poder que el que da 2 gritos. Uno identifica, tener un cura que es medio autoritario, que anda gritando por ahí, ya más o menos lo ubicás, al cura, a esta catequista, a esta maestra, y por ahí a veces que son mosquitas muertas que ponen carita de no sé qué, digamos carita de estampita siempre, y de repente tiran alguna palabrita, que están ejercitando el poder, digamos, desde ese lugar, de manera mucho más dañina, que si poder reaccionar y diera algún grito respetando al hermano, respetando a la persona. Digo, ¿se entiende esto? Porque por ahí a veces las caricaturas las tenemos solo por un lado, digamos, y hay caricaturas de mal ejercicio del poder de manera mucho más sutil. Y en los ámbitos vinculares más cercanos será esto. Será esto. En las familias y en nuestros grupos de iglesia se da muchas veces este tipo de situación. Por eso la pregunta es, ¿qué tenés para sentar? ¿Sí? ¿Querés que sea más? No. Muy bien. La pregunta es entonces, para cada uno de nosotros, ¿cómo ejerzo el poder
¿cómo ejerzo la autoridad? Y pensar en los distintos niveles de ejercicio del poder que tenemos cada uno de nosotros. No escaparnos para ver primero a los otros, primero vernos nosotros. Primero veo mi corazón, veo mi vida, después puedo ver, porque evidentemente en la familia, en el grupo de oración, en la parroquia, en el lugar donde laburo, y obviamente mi forma de ejercitar el poder entra en contacto con la forma de ejercitar el poder del otro. Y en este crecimiento y discernimiento como hermanos, tenemos que ayudarnos y estimularnos los unos a los otros. Pero primero mirar nosotros, no escaparnos con la situación del hermano cercano y menos escaparnos con la situación del hermano más lejano. Al que podemos, insisto, objetar, criticar acciones, actitudes, políticas que no correspondan, malos ejercicios del poder, lo podemos hacer, lo podemos discutir, está perfecto. Siempre las acciones, nunca el corazón. Nunca podemos juzgar el corazón del otro. Sí podemos juzgar las acciones del otro. Y esto para cualquier tema, no solamente para el ejercicio del poder. ¿Podemos juzgar una acción? Sí podemos juzgar una acción. Realizar un aborto es algo grave. Ahora, si esta persona que realizó un aborto hizo algo grave, ahí tenemos que ver, hay tierra santa en el corazón de la persona. El hecho fue gravísimo. La situación de la persona reclama un acompañamiento, un cuidado, una protección. Y así ante cualquier acción que pueda hacer alguien, nunca juzgamos el corazón del hermano y su intención. Dios y Él, hasta donde le den las tuercas psicológicas y la capacidad de conciencia, pueden realmente saber. Sí tenemos derecho y la obligación de marcar las acciones que no están de acuerdo al plan de Dios, porque realmente es así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ejercito yo el poder? Y creo que vale la pena preguntárselo de cara al servicio que ustedes prestan en la renovación. Es decir, la mayoría de ustedes tiene algún tipo de servicio, de ministerio, de liderazgo, que cada uno ejercita en su grupo, en su comunidad, tareas que están fuera del ámbito de la renovación también, y vale la pena que nos preguntemos cómo estamos ejercitando el poder y la autoridad en el servicio a este camino del Espíritu, que es la renovación carismática a la que el Señor los ha llamado para vivir de manera particular su pertenencia a Cristo y a la Iglesia. Por eso detrás tienen dos textos, detrás de la hojita, del Papa Francisco. Son dos textos donde el Papa habla muy bien y valora claramente el servicio de la renovación carismática. Yo extraje, con un hermano que me ayudó, aquellas partes donde nos cuestiona sobre el tema del ejercicio, en parte, del poder y de la autoridad. Y da algún palito suavecito, así que lo recibimos bien. A los curas nos da más que a ustedes, así que los carismáticos, pues cuando tiene varias homilías con respecto a los sacerdotes, que nos cuestionan muchas de las actitudes que nosotros no tenemos que tener como imagen del buen pastor. Entonces fíjense, vale la pena poder tenerlo presente para esto. El primero es de el discurso a la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática italiana, el 1 de junio del 14 del año pasado. Ustedes, pueblo de Dios, pueblo de la renovación carismática, vigilen para no perder la libertad que el Espíritu Santo les ha dado. El peligro para la renovación, como dice con frecuencia nuestro querido Padre Reñero Cantalamessa, es la de la excesiva organización. El peligro de la excesiva organización. Sí, tienen necesidad de organización, pero no pierdan la gracia de dejar que Dios sea Dios. No hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento. Esto se llama ser misteriosamente fecundos. Esto es una cita de Evangelii Gaudium.
Fíjense esto, renunciar a calcularlo y controlarlo todo. Qué fuerte que es esto, digamos, ¿no? Y a veces nos pasa, no porque seamos tan malos, sino porque a veces cada uno tenemos nuestros toques, digamos, en esto, ¿no? Entonces, esto de querer calcular y controlar todo es como una especie de amor desmadrado, de amor excesivo. ¿Qué es lo que pasa en la casa? Cuando la mamá tiene que cortar el cordón umbilical con su hijo, que tiene que empezar a ir a la escuela solo, que venga, que le da permiso para que vaya a la matiné, venga a las 11:15 de la noche, que quien lo lleva. Cuesta, digamos, ¿no? Porque hay una cosa fuerte de controlar, de alguna manera, y hay que aprender a renunciar a esto. Entonces, pensarlo. Insisto, a veces no es grave, pero a veces esto de querer controlarlo todo complica, ¿no? Entonces, en la reunión, si la Biblia no está 3 centímetros para allá, se complica y se cae toda la reunión, digamos, ¿no? Entonces, puede estar 2 centímetros para allá, no se nos va a alterar la reunión del Go porque la Biblia está 3 centímetros para allá o para acá. Un poco tener ductilidad, flexibilidad en esta tentación de querer controlarlo todo. Otro peligro es el de convertirse en controladores de la gracia de Dios. Muchas veces los responsables, a mí me gusta más el nombre servidores, de algún grupo o comunidad se convierten, tal vez sin querer, en administradores de la gracia, decidiendo quién puede recibir la oración de fusión o el bautismo en el Espíritu y quién no. Si algunos hacen así, les ruego no hacerlo más. No hacerlo más. Ustedes son dispensadores de la gracia de Dios, no controladores. No sean una aduana para el Espíritu Santo. Acá pega más fuerte, digamos, ¿no? Y a los curas varias veces nos dice esto, en esta misma línea, referido al ministerio sacerdotal. A ustedes, queridos carismáticos, se lo dice puntualmente en estas dos realidades. El tema de la fusión o el bautismo del Espíritu Santo, quién lo puede recibir o no, u otras realidades que tengan que ver con esto de participar en cada uno de los grupos. Mantener una línea de liderazgo, de servicio, de autoridad, en esto de servir y dar la vida en rescate por el otro, pero no cerrarle las puertas nunca a nadie. Ni a ese que te escorcha en todas las reuniones, ni a ese que está re complicado, ni a aquel que le cuesta agarrar la dinámica, 1, 2, 3 veces, habla aparte, convencelo, andar con otro hermano, ayudarlo. La perspectiva de rescate. Y no lo tomes como una cuestión personal, que vos te mataste armando tal prédica, tal servicio, tal ministerio de música, y tenés esta persona. Bueno, buscarle la vuelta. Buscarle la vuelta. Servir y rescatar al otro. El otro siempre tiene algo de rescatable. Incluso el más jodido, ese también tiene algo de rescatable. El ejercicio de la autoridad, en este sentido, es compartido. Entonces, nadie está solo, hay un párroco, hay un asesor, hay hermanos de buen consejo que nos van a ayudar a esto de no excluir a nadie. Esto es evangélico, esto se dio siempre en la Iglesia y el Papa Francisco nos está insistiendo en este tiempo de manera particular. Juan Pablo, Benedicto, Pablo VI también lo hicieron, pero el Papa Francisco en este tema es particularmente sensible. No creamos que somos controladores del Espíritu Santo, además porque no lo somos. No lo somos. Los curas lo somos en el ejercicio directo del ministerio, pero ni siquiera en nuestra tarea conduccional. Y por eso ahí nos equivocamos muchas veces en la conducción. Nunca nos equivocamos cuando consagramos a Jesucristo, no nos equivocamos cuando damos la absolución por el poder sacramental del Señor. Pero en lo otro hay que aprender a bajar 3 cambios, y servicio y dar la vida en rescate por el otro. Es difícil, es difícil. A mí me cuesta al menos. Tengo un problema con alguien, con una situación, con un grupo, servicio, rescatarlo, no es nada personal contra mí, tengo que superar todas estas tentaciones donde Satanás se cuela. Sí, mirá lo que dijo, mirá cómo opinó, mirá cómo planteó, mirá cómo está boicoteando tal cosa. Y por ahí lo está haciendo.
Pero no es personal. No es personal. Separarse, si el Señor me puso acá, a mí como sacerdote, a cada uno de ustedes, en ese servicio, en ese ministerio, en ese liderazgo que los puso el Señor les da las fuerzas particulares para que ejerciten el poder y la autoridad como servicio y dando la vida para rescatar una multitud que tiene estos dos rostros concretos que hoy nos están complicando. El segundo texto de un discurso de la renovación en la Plaza San Pedro de este año, 3 de julio del 15. Otro punto que es muy importante y claro en esta corriente de gracia, los que dirigen. Existe, queridos hermanos y hermanas, una gran tentación para los líderes. Lo repito, prefiero el término servidores, que sirven. Y esta tentación para los servidores viene del diablo. La tentación de creerse indispensables cualquiera que sea el cargo. El diablo los lleva a querer ser los que mandan, los que están en el centro, y así paso a paso se cae en el autoritarismo, el personalismo, y no dejan vivir a las comunidades renovadas en el espíritu. Esta tentación hace que sea eterna la posición de quienes se consideran insustituibles, posición que siempre tiene alguna forma de poder o de dominar sobre los demás. Tengamos claro esto: el único insustituible en la Iglesia es el Espíritu Santo, y Jesús es el único Señor. Les pregunto, ¿quién es el único insustituible en la Iglesia? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el único Señor? Jesús. Digamos que el Señor Jesús es el Señor. Alabemos a Jesús. Fuerte. Jesús es el Señor. No hay otros. En este sentido hubo casos tristes. Se debe establecer un tiempo limitado para los cargos, que en realidad son servicios. Un servicio importante de los líderes laicos, es hacer crecer, madurar espiritual y pastoralmente a quienes ocuparán su sitio al término de su servicio. Es conveniente que todos los servicios en la Iglesia tengan un término. No existen líderes vitalicios en la Iglesia. Qué importante este tema. Es parte del ejercicio del poder y la autoridad ir preparando gente. Y ustedes, queridos hermanos, como servidores, líderes, ministros en las tareas que el Señor le encomienda en el momento que están, ir pensando, bueno, a ver, ¿a quién puedo preparar? No todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Y esto es propio del líder, del pastor, del animador, del servidor, del grupo, de la comunidad, ir detectando para qué sirve cada hermano. En diálogo con el hermano, viendo las capacidades, viendo los servicios que puede hacer. Quien tiene la tentación del autoritarismo, aunque sea de manera solapada, va a tender a ¿qué? A eliminar a cualquiera que le haga sombra. Y eso lamentablemente en la Iglesia está presente, no solo los carismáticos, lo digo en los curas, carismáticos y en el resto de los movimientos de la Iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás nos tienta y a veces sucumbimos a la tentación de Satanás. Entonces, qué lindo poder verlo en positivo. Te toca, hoy sos el animador y el coordinador de tu grupo, hoy te toca estar en el equipo de la coordinación diocesana, ejercer tu autoridad, ejercer tu poder en clave de servicio de rescate. No le escapes a lo que tengas que plantear y decir, pero estás pensando de qué manera tenés hermanos que el día de mañana puedan asumir este rol. A la hora de proponer personas, a la hora de presentarle personas al obispo, en la coordinación diocesana, en la parroquia, exactamente lo mismo. Creo que la clave, queridos hermanos, es dejar que el Señor evangelice,
nuestro ejercicio del poder y de la autoridad. A veces a Jesús le damos algunos rincones de nuestra vida y no se los damos todos. Le doy a Jesús para que fructifique mi capacidad de escucha, o mi capacidad con los enfermos, la pastoral de la salud, o mi capacidad con los más pobres. Estoy carismático y ayudo en Cáritas, pero mi rinconcito, donde está el ejercicio del poder y la autoridad, no se lo doy a Jesús. Dejo que ella ya siga habiendo un poco de agua podrida. Tengo que darle todos los rincones de mi vida. Le doy el rincón de mi alabanza. Soy un gran alabador e intercesor del Señor. Le doy mi rincón de prédica, porque el Señor me capacita y soy un buen predicador en la comunidad, en el grupo. Pero el rinconcito del ejercicio del poder y la autoridad, que sigue ahí abajo, detrás de todo, que nadie lo vea, que aparezca que ejerzo bien la autoridad, porque soy sutil, porque me victimizo un poquito, porque soy otro poquito mosquita muerta, porque bloqueo un poco el diálogo con el otro, pero no termino de dejar que el Señor toque ese núcleo que es más difícil. Nos puede pasar en otros temas, porque hay temas que son más evidentes, digamos, y otros temas son más sutiles. Y además, cuando nos victimizamos, cuando nos encaprichamos, cuando bloqueamos el diálogo, cuando somos mosquita muerta, como tenemos cierta formación, íbamos a encontrar justificaciones de Dios y de la palabra a rolete, digamos, ¿no? Porque además somos capaces en eso. Acuérdense que Satanás, cuando lo tienta a Jesucristo, en el relato de Mateo y de Lucas, ¿qué utiliza? La Biblia utiliza. La Biblia utiliza. Con lo cual, cualquiera de nosotros, curas, laicos, en ejercicio del ministerio, podemos, si no nos dejamos impregnar por Jesucristo, utilizar la misma palabra en contra de lo que la palabra quiere plantearnos. Y los que tenemos más años en la iglesia y más cargos pasados, somos especialistas en este tema. Especialistas. Podemos dar cursos y seminarios de cómo justificar determinadas actitudes que no son de Dios con la palabra de Dios, y en este tema del ejercicio del poder y la autoridad se da mucho. Hagamos oración, esto que la palabra nos ha dicho a cada uno de nosotros, que podamos seguir profundizando, que podamos seguir impregnando nuestra vida de la palabra del Señor. Señor Jesús, en esta tarde te entregamos nuestro corazón, nuestra vida, te pedimos que los ilumines, los bendigas. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Damos gloria a tu nombre, porque tú, Señor, eres el único poderoso, Señor. Tú tienes autoridad, Señor, la autoridad del reino, la autoridad de Dios, la autoridad de Mesías, la autoridad de Salvador, la autoridad de Santo entre los santos, Señor. Eres el Todopoderoso, Señor. Eres el Santísimo, Señor. Y en esta noche nos recuerda, Señor, que el poder es servicio, Señor. Que el poder es dar la vida, Señor. Como vos, Señor, diste la vida en la cruz. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Porque tu poder, Señor, se hace patente en la paradoja de la cruz, Señor. Miramos tu cruz desde la fe, te contemplamos, Señor, crucificado, sabiendo que tu poder, Señor, se demuestra claramente en la entrega por amor, el servicio para rescatar una multitud. Gracias, Señor, porque nos rescatas. Gracias, Señor, porque nos renuevas. Gracias, Señor, porque eres Salvador. Gracias, Señor, porque eres el Santo que nos hace santos, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor. En esta noche, Señor, te encomendamos, Señor, nuestro servicio de poder y autoridad en nuestras comunidades, Señor. En lo más visible o en lo menos visible, Señor. Queremos, Señor, que toques con tu poder y tu gracia nuestras vidas. Toca, Señor, los rincones más ocultos de nuestro corazón. Toca, Señor, nuestra capacidad, nuestro ejercicio,
de poder y autoridad en nuestras familias, en nuestros grupos, en nuestras comunidades. Bendice, Señor, ese servicio que nos encomendás en este momento de nuestra vida. Perdónanos, Señor, cuando no ejercitamos bien el poder y la autoridad. Perdónanos, Señor, cuando somos autoritarios. Perdónanos, Señor, cuando no ejercitamos el poder que vos pusiste en nuestras manos para ejercitar. Perdónanos, Señor, cuando tenemos la tentación de victimizarnos, de poner un límite al otro, de no integrar, de no aceptar, de ser sutiles, Señor, en el ejercicio del poder. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Renueva nuestra vida, Señor, en esta noche. Danos la capacidad, Señor, por tu gracia y por tu poder, que realmente toca nuestros corazones, de renovar en nuestro corazón y en nuestra vida el ejercicio del poder y de la autoridad. Señor, sabemos que queremos ser el mayor para ser servidor de todos. Queremos ser el primero, Señor, para ser esclavo de todo y acercarnos a aquellos hermanos, Señor, que hoy más nos cuesta ejercer el poder y la autoridad. Que lo hagamos con humildad, con sencillez, con actitud de servicio. Que respetemos, Señor, incluso a aquel que tal vez no nos respeta. Que acompañemos, cuidemos y rescatemos incluso a aquel hermano que no nos comprende, aquel hermano incluso, Señor, que nos complica un poco la vida. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos, Señor, en esta noche. Señor todopoderoso, Señor con autoridad, Señor fuerte, Señor de la gloria, Rey de reyes, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti. Gracias. Renovamos nuestro aplauso al Señor, al que tiene el poder, al que tiene la gloria, ahora y por los siglos de los siglos, santo y poderoso, crucificado que nos salva, Señor,